contra la filosofía alemana de Ángel Escamilla. Observamos al lenguaje, según lo anterior, como reino de lo divino y con un origen que nos rebasa. Se queda en lo inaccesible a la razón. La superstición kantiana late con fuerza. Entonces, según esta visión oscurantista, no queda más que el misterio. No obstante, las consideraciones mencionadas son tomadas de un texto literario cuya ficción y artificio no nos permitirían ponderar de manera justa sus consideraciones sobre el lenguaje. Seamos generosos y evaluemos un texto dedicado al estudio del origen del lenguaje por parte de un muy citado y célebre autor. Para ello, recurro al redundante, pero disfrutable, trabajo sobre el origen del lenguaje de Herder, donde afirma, cito, «El hecho es falso, y aún más falsa la conclusión. No tiene origen divino, sino al contrario, su origen es animal», termino cita. E incluso manifiesta cierto mecanicismo, pues el lenguaje, cito, «no solo es sobrehumano, sino abiertamente animal, la ley natural de una máquina sensible», termino cita. Y enfatiza dicha condición sensible, pues siendo el humano un animal sin garras, pelaje y no muy fuerte, encuentra en su inteligencia una compensación a dichas debilidades. Cito, «Es entonces el más huérfano infante de la naturaleza, desnudo y solo, débil y necesitado, tímido y desarmado, y lo que suma su miseria». Termino cita. Pero entre tanta dificultad, su inteligencia y vida social general propician, cito, «el humano está formado para ser una criatura del lenguaje», termino cita. En este punto es útil mencionar que Herder se centra en el lenguaje humano, habla y escritura, mientras que la comunicación etológica de animales no humanos no es considerada, y también pondera los idiomas, cito, «pues cada gramática solo es una filosofía sobre el lenguaje y un método de su uso, por lo que entre más original el idioma, menos gramática hay en él, y más viejo es solo y el más viejo es solo un mostrado diccionario de la naturaleza», termino cita. Estas traducciones son mías. Intento respetar el orden de la sintaxis alemana, pero por momentos cuando uno lo lee en voz alta no funciona, ¿no? Termino cita. En lo último ubica al idioma, pone el idioma mexicano, aunque no queda claro si se refiere al náhuatl, maya u otro, porque hace referencia solamente a códices. Sin embargo, también aduce un origen material al lenguaje, ya no solamente como herramienta de expresión, sino también como una necesidad social. Cito, «él sin sociedad siempre, de cierta manera, se hace salvaje, y pronto se agota en la inactividad cuando solo se ocupa de satisfacer sus necesidades más básicas. Él es una flor que cuando se le arrancan las raíces o su tallo está roto, colapsa y se marchita. Cuando es puesto en sociedad y con múltiples necesidades, tiene que preocuparse de sí mismo y los demás. Uno debería pensar que estas nuevas cargas toman de él la libertad de elevarse, de hallar ocio ante este aumento de meticulosidad, pero al contrario, la necesidad le fortalece, la meticulosidad le despierta. El trabajo infatigable mantiene su alma en movimiento. Él hace más mientras más maravilloso es lo que hace». Así crece entonces la elaboración de un idioma, del individuo a una familia de humanos ya en relación conjunta. Termino cita. No obstante, no logra escapar al condicionamiento de su formación teológica y regresa a casualidades divinas. Cito, «aquel se esconde detrás de una cortina y exclama, aquí está Dios». Termino cita. Y concluye, sin ahondar en el origen etológico, y concluye. Cito, «el origen del lenguaje solo es dignamente divino en tanto es humano», termino cita. Quizá Herder no quiere pasar por un materialista a quien pueda acusarse de alejarse del teísmo, y pese a las referencias religiosas y su incapacidad de explicar satisfactoriamente el origen del lenguaje, algo, por cierto, muy difícil, actualmente uno de tantos retos para nuestra especie, es un texto delicioso que se disfruta en cada uno de sus párrafos y renglones. Volveremos a este notable amigo de la humanidad más tarde. Las explicaciones sobre el origen del lenguaje no avanzaron más allá. ¿Acaso el delicioso aunque frustrado intento de Herder representó un avance respecto a la tradición clásica, es decir, aquella encarnada en el racionalismo mediterráneo? Vayamos a un digno representante de la oratoria, del arte de convencer, conmover y persuadir con la palabra, y Sócrates,
El célebre orador y educador griego se refiere al lenguaje. Cito: una cualidad que es de todas las que existen en la naturaleza humana, la causa de muchos bienes. Con las demás cualidades que tenemos, como ya dije antes, en nada aventajamos a los animales, sino que incluso somos inferiores a la mayoría de ellos en rapidez, fuerza y otros recursos. Pero como existe en nosotros la posibilidad de convencernos mutuamente y de aclararnos aquello sobre lo que tomamos decisiones, no solo nos libramos de la vida salvaje, sino que nos reunimos, habitamos ciudades, establecimos leyes, descubrimos las técnicas y de todo cuanto hemos inventado la palabra es la que nos ayudó a establecerlo. Ella determinó con leyes lo que es justo e injusto, lo bello y lo vergonzoso y, de no haber sido separadas estas cualidades, no habríamos sido capaces de vivir en comunidad. Con la palabra censuramos a los malvados y encomiamos a los buenos. Gracias a ella educamos a los ignorantes y examinamos a los inteligentes. Porque el hablar con propiedad es para nosotros la mayor prueba de una buena inteligencia, y una palabra sincera, legítima y justa es la imagen de un alma buena y fiel. Con la palabra discutimos nuestros pleitos y examinamos lo que no conocemos. Las pruebas con las que convencemos a los demás al hablar son las mismas que utilizamos en nuestras reflexiones. Y llamamos retóricos a quienes son capaces de hablar en público, y tenemos por buenos consejeros a los que razonaron consigo mismos los asuntos de la mejor manera. Si hay que hablar en general de su poder, descubriremos que nada de lo que se hace con inteligencia deja de aparecer la palabra, sino que ella es guía de todas las acciones y pensamientos y que la usan muchísimo los más inteligentes. Termino cita. Sin embargo, Isócrates, pese a ser un orador que se enriqueció con el arte de la palabra, no cae en la glorificación de la palabra por la palabra misma, y no cae fulminado por el incienso envenenado de la retórica hueca. Cito: creo que no hay que llamar filosofía a una actividad que en la actualidad no ayuda a hablar ni a obrar, sino que llamo ejercicio del espíritu y preparación a la filosofía este entretenimiento, más propio de hombres que lo que los muchachos hacen en las escuelas, pero muy parecido. Termino cita. Privilegiando el vínculo entre palabra, acción y educación, porque considera la palabra y la repetición es a propósito como un instrumento y no un fin en sí mismo. ¿Acaso la fijación supersticiosa en torno al lenguaje que han tenido Schlegel, Kant, Nietzsche y luego payasos como Foucault y Derrida no repugnarían a Isócrates? Porque para el orador griego la palabra como instrumento tiene un fin social, es un instrumento eminentemente comunitario que debería estar alejado y vacunado de las frivolidades solipsistas que envenenaron al irracionalismo alemán y lo llevaron al fracaso en 1945 y sigue infectando al imperio en declive de cuño anglosajón. Cito: en primer lugar, cuando uno se propone pronunciar o escribir discursos dignos de aplauso u honor, no le está permitido tomar argumentos injustos, de poca importancia, o que se refieran a contratos privados, sino temas importantes, hermosos que beneficien a la humanidad y traten sobre asuntos públicos. Termino cita. Y Sócrates, siglos antes, lo hizo mejor que Herder. De hecho, lo escrito por el alemán Palidesi parece una copia estilizada pero salpicada de mayor superstición. ¿Por qué? Quizá el rompimiento con la tradición mediterránea ocurre fundamentalmente con la Reforma Protestante, donde la Gran Alemania, es decir, aquellos territorios donde la lengua alemana dominaba entre las élites, podemos decir que se constituye materialmente como el Deutsches Reich, conocido en latín también como el Regnum Teutonicum en el territorio del este del Reino Franco en el año 911, que incluía los territorios de los sajones, alemanes, bávaros y Lothringia. Posteriormente, cito aquí, la consolidación de este reino alemán tribal tuvo éxito bajo el rey Enrique I, del 919 al 936, y Otto I el Grande, del 936 al 973. Inspirado por su éxito militar, Otto I se basó en el concepto imperial de Carlomagno, que iba más allá del Regnum Teutonicum, y conquistó el reino de los lombardos en Italia y fue coronado por el Papa, y se nombró a sí mismo Imperator, Kaiser en alemán. Aquí, en una nota al pie pongo: utilizo el nombre en alemán para evitar confusiones en la traducción, pues en español Imperio, Reino, Reich, alemán, Deutsch puede ser muy confuso y asociarse con la Alemania actual o el Imperio unificado en 1871, ¿no? Aquí para esta parte utilicé el texto de Gunther Naumann, Deutsche Geschichte das Alte Reich, ¿no?
Historia alemana, el Viejo Reich. Bueno, continuó. Fue hasta 1157 que en la documentación imperial de Federico I aparece el concepto de Sacrum Imperium, imperio sacro, ¿no? El emperador, cito, Kaiser, consideraba que el imperio Kaisertum había sido transmitido directamente por Dios a los reyes romano-alemanes y por ello era independiente del papado. La coronación del rey solo había sido un hecho ceremonial sin que por ello pudiera fundamentar algún reclamo de autoridad sobre el imperio. A partir de 1254 aparece por primera vez en la documentación del imperio el título completo de Sacrum Romanum Imperium, Sacro Imperio Romano, que permaneció como su título oficial hasta su caída en 1806, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Le decimos nosotros. De manera que el Sacro Imperio Romano Germánico es la entidad política donde podríamos encontrar el origen de la Gran Alemania y que eventualmente va a girar en los dos polos principales, Prusia y Austria. Es importante mencionar que dicho imperio solo tenía características peculiares que el imperio tenía características peculiares además de poseer dominios en Italia. Además que el vínculo con la tradición clásica fue incluso un factor de legitimidad. No obstante, fue una entidad política inestable donde el monarca, que a partir de 1254 surgía a partir de una elección, donde la negociación para ganar votos generaba tratamientos diferenciados a partir de las relaciones con los electores, en tanto que los territorios no eran una federación de iguales, sino un imperio donde cada entidad dentro de él negociaba derechos y privilegios, es decir, se desplazaba según las necesidades políticas y militares. Los viajes a Italia no fueron algo extraordinario y escogía alguna ciudad para sus actividades principales, de manera que funcionaba de facto como una capital, por lo que la centralización no es destacable, y diferentes ciudades como Praga, Viena, Hamburgo, Lübeck o Colonia tuvieron sus momentos de brillo. Por otro lado, la reforma protestante, implicó una división en la cristiandad, donde la división entre el norte y el sur de Europa fue determinada por las conveniencias de las autoridades, pues la nueva religión daba la posibilidad de mayor independencia respecto a Roma, agregando a ello la terrible guerra de los 30 años que desangró el suelo que se convertiría en Alemania. Esta división religiosa, cito, no era pues reversible y en 1555 Carlos V y el Reichstag debieron darle reconocimiento imperial a la religión luterana en el Tratado de Paz de Augsburgo. Un año después, en 1556, Carlos V dividió los dominios de los Habsburgo en una línea austriaca bajo Fernando I, así como una poderosa línea bajo el rey Felipe II y luego renunció a la corona del Kaiser. Termino cita. No obstante, esta expansión germánica, puse entre comillas, ya era observable durante el reinado del rey Heinrich I, del 919 al 936, y su sucesor Otto I el Grande, del 936 al 973, a través de la expansión al este, Ostexpansión, en alemán, y la conquista de reinos como el de los longobardos. Historiográficamente hablando, encontramos el concepto de la frontera del este, Ostgrenze, cito, los primeros avances del antiguo Reich hacia el este. Esta zona fueron evacuadas por las migraciones de germanos y por consecuencia fueron ocupadas por tribus eslavas, termino cita. Desde aquellas épocas se observan fricciones entre los germanos romanizados del imperio y las tribus eslavas del este, las cuales, eventual aunque conflictivamente, fueron cristianizadas. Se sabe del levantamiento eslavo del año 983 en zonas entre el Elba y el Oda, pertenecientes a la diócesis de Brandenburgo, que fueron primero perdidas, pero que en 1134 fueron recuperadas por Albrecht el Oso en 1157. En 1160 Enrique el León derrotó a la tribu eslava de los abodritas en la actual Mecklemburgo, en el norte de Alemania. Dichas zonas eventualmente fueron ocupadas. Ya para el 1200 los campesinos colonos habían cruzado el Elba, los cuales, cito, provenían de zonas con sobrepoblación y encontraron derechos de población más favorables, libertad personal y de circulación, además de derecho de disponer de la propiedad, respetando los acuerdos aceptados. Los colonos introdujeron el arado de hierro y la rotación de cultivos, intensificando la agricultura. En medio de la expansión, por medio de espadas y campesinos, encontramos la secularización en 1525 de los territorios de la Orden Teutónica, la cual se encargó de cristianizar dichos territorios, que pasaron a Brandenburgo y que con la división de Polonia en 1772
a partir de 1773 se denominaron Prusia del Este y que, cito, no contó nunca como parte del Viejo Reich, aunque gradualmente Prusia adquirió importancia por su vínculo con Brandenburgo, sobre todo desde la coronación del elector de Brandenburgo de la Casa de los Hohenzollern como rey de Prusia en 1701. Ya desde entonces, las expansiones, colonizaciones y el florecimiento de unidades políticas como Prusia y también de viejas potencias como Rusia, implicaron que entidades débiles como Polonia fueran divididas en 3 ocasiones, 1772, 1793 y 1795 entre Rusia, Prusia y Austria. Irónicamente, aquel imperio de Otto entre cuyas prioridades se encontraba la protección del papado, ahora se dividía entre diferentes versiones del cristianismo donde el catolicismo era, mientras más al norte se mirara, menos influyente. Y ello también lo observamos en el ámbito intelectual, donde la crítica previa a la Reforma era tan atrevida que era difícil imaginar algo parecido durante la Contrarreforma y mucho menos frente a la Inquisición. Sin embargo, una vez que nos hemos afanado en las minucias de fechas, nombres y lugares, es relevante observar algunos de los materiales resultantes de la vida intelectual previa al rompimiento con el mundo mediterráneo. Pues dicha ruptura, además de política, económica y religiosa, fue también un rechazo y oscurecimiento del racionalismo mediterráneo. Nos encontraremos ante la huida al irracionalismo solipsista que comenzó con la Reforma, supuró en el romanticismo y finalmente colapsó en 1945. El campesino de Bohemia de Johann von Teppel es uno de los primeros textos producidos en lengua, entre comillas, alemana, alrededor de 1400, cuyo autor, avecindado en la actual República Checa, nos presenta una obra peculiar que comienza con lo que parece más una obra pagana, por lo que parecería una invocación animista que proveniente del catolicismo institucional. Esta es la segunda parte del texto contra la filosofía alemana de Ángeles Camilla, esta parte referente al lenguaje y que va a pasar a la herencia clásica que podemos observar en los primeros textos literarios alemanes y que eventualmente pues, se va a descomponer ante el rechazo al racionalismo mediterráneo, como me gusta llamarlo aquí. Gracias por su atención, compartan, den like, porque pues estos contenidos en absoluto son promovidos por YouTube. No se oculta en medio de las cosas que ustedes pueden ver, ¿no? Y pues les agradezco su atención. Lindo día.